Todos en nuestra vida cristiana hay momentos, por diversas circunstancias, en que nos sentimos lejos de Dios. Hay otras ocasiones donde eso es más que un sentir, es una realidad, en donde nos alejamos de Dios. Todos en nuestra vida cristiana pasamos por momentos en la parte baja de la ola y momentos en la parte alta donde parece que todo va muy bien en nuestra relación con el Señor. Pero en esos momentos en que nos alejamos verdaderamente del Señor, conviene que nos hagamos una pregunta. ¿Qué está dispuesto Dios a hacer para que tú vuelvas a Él? ¿Qué está dispuesto Dios a hacer para que yo vuelva a Él, a su lado? ¿Qué está dispuesto a hacer Dios para que nosotros abramos nuestros ojos, pensemos con claridad y nos volvamos hacia Él a disfrutar plenamente de esa comunión que Él quiere tener con nosotros y que desde luego es tan beneficiosa para nosotros? La respuesta corta a esta pregunta es lo que sea necesario. Lo que sea necesario. ¿Qué está dispuesto a hacer Dios para que tú te acerques a Él y puedas disfrutar de una comunión íntima, sólida, saludable y firme con Él? Lo que sea necesario para traerte. Jonás lo comprendió muy bien. Y en los primeros versículos del primer capítulo de Jonás, la historia de Jonás nos dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron. ¿Y sabéis qué pasó? Y la suerte recayó sobre Jonás. Tenemos a un profeta de Dios, trayéndolo a nuestros tiempos, un creyente genuino, un creyente de los que han dado su paso de fe, han reconocido su pecado, se han arrepentido, han buscado al Señor, han sido bautizados, están en la iglesia, tienen comunión, en fin, era un creyente, era un profeta del Señor. Un profeta del Señor que como tal recibe la instrucción de Dios para hacer aquello que él tenía que hacer como profeta que era: anunciar el mensaje que Dios le daba. Pero tenemos aquí a un profeta que escucha la voz de Dios con claridad, pero decide por voluntad propia, aún con conocimiento del Señor, ir al lado contrario de donde la voluntad del Señor lo estaba enviando. Si nosotros somos observadores en el pasaje, nos vamos a dar cuenta que continuamente el texto bíblico nos dice qué era lo que pretendía Jonás: huir de la presencia de Dios. Y lo dice varias veces. Jonás decide huir de la presencia de Dios. Y era un hombre muy preparado, un hombre que conocía la palabra,
No le era extraño, conocía muy bien también al Señor. Más tarde en el libro lo reconoce cuando dice, sí, ya sabía yo lo que iba a pasar. Claro que lo sabía. El problema de Jonás no era el conocimiento que él tenía sobre Dios, sobre su palabra, sobre cómo actúa Dios y sobre el carácter de Dios. El problema de Jonás era consigo mismo, con su pecado, con su orgullo, con su rebeldía. Decide él por voluntad propia, aún sabiendo que era imposible huir de la presencia de Dios, pues decide intentarlo y decide hacerlo. Dios permite que él haga su plan, que él pague un pasaje para subirse a un barco e ir en dirección contraria. Pero recordemos que Jonás era profeta de Dios. La vida de Jonás era de Dios, de la misma manera en que tu vida y la mía, pues es de Dios. Y nosotros como iglesia que somos, como creyentes que somos, pues pertenecemos al Señor, ¿o no? Pertenecemos al Señor, somos del Señor. Aceptar a Cristo es entregarle nuestra vida, que Él sea quien dirige. Solemos nosotros decir que a las personas que entreguen su vida al Señor, que le hagan Señor y Salvador. Y de eso se trata. Encontramos aquí a Jonás tratando de huir de la voluntad de Dios, huir de la presencia de Dios, huir de aquellas cosas que como profeta a él le tocaban hacer, que no es otra cosa que predicar el mensaje que Dios le dé. El asunto es que Jonás tuvo problema con el mensaje que Dios le dio y tuvo problemas con las personas a las cuales él les debía transmitir el mensaje. Los mismos problemas que nosotros tenemos hoy. En primer lugar, muchas veces nosotros tenemos problemas con el mensaje que el Señor nos ha dado en la palabra. Tenemos problemas con el mensaje de la Biblia. Tratamos nosotros de que aunque por muy claro que esté, tratamos nosotros de buscar justificaciones para minimizarlo, para pasar por alto o para buscar alguna justificación que ante Dios pues nos perdone eso. También, siendo sinceros, tenemos problemas con la gente también, con las relaciones. Cierto es que amamos y oramos y clamamos al Señor porque el mundo le conozca, pero aquel mundo a veces nos lo pone difícil. ¿Sí? No quieren oír, entre otras cosas. El punto es que Jonás decide coger su equipaje y lanzarse al lado contrario de la voluntad de Dios. Huyendo de Dios, huyendo de su presencia y huyendo de la labor, de la tarea que él tenía que realizar. Y aquí retomo la pregunta que lancé al principio. ¿Cuál era? A ver si recordáis. ¿Cuál era? ¿Qué está dispuesto a hacer Dios para que volvamos a Él? Bien, hagamos esta pregunta mirando a Jonás. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Dios para que Jonás volviera a Él? Pues mirad, la historia de Jonás nos enseña un principio que debemos nosotros tener muy en mente. Y es que Dios nos llama de muchas maneras. Dios te llama de muchas maneras. Dios obra en tu vida, a tu alrededor y en la vida de las personas que están alrededor de muchas maneras para atraerte a Él. Mirad, expresa el versículo 4. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. Hago una pausa. Decidme, el Señor lo identifica, el Señor. Y aquí está la clave. Lanzó. El Señor lanzó. Hago una pausa, un paréntesis. ¿Recordáis aquella historia bíblica donde David está tocando para el rey Saúl? Y el rey Saúl se emociona tanto que coge una lanza, lo desemociona en plan ironía, coge una lanza y ¿qué hace? Lanza. ¿Habéis visto en los Juegos Olímpicos cómo el lanzamiento de jabalina? Ahora con los avances de la televisión, las cámaras y todo, hacen unas tomas fabulosas que se ve como con qué fuerza los atletas
la lanzan y se ve en cámara súper lenta cómo los músculos se tensan y cómo la fuerza se va y aquello pues es fabuloso. Pues ¿sabéis qué? Esta palabra lanzó es la misma que en la Biblia se utiliza para cuando Saúl cogió la lanza y dijo a David, me lo cargo. Saúl no quería que se despertara David. Lo que quería era, perdonadme la literalidad, lo que quería era estamparlo contra la pared con toda la lanza. Pues Saúl coge la lanza con fuerza. Pues es la misma frase y nos transmite la misma sensación o la misma fuerza con la que Dios dijo, venga, tormenta. Y se levanta, dice, sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Jonás decide largarse por su cuenta y dar la espalda a Dios. ¿Qué ha pasado en el corazón de Jonás? El corazón de Jonás ha entrado en paro espiritual. En paro espiritual. Jonás necesitaba que su corazón, que su mente, que su corazón espiritual volviera nuevamente a latir. Y Dios utiliza esta tormenta para llamar su atención, para despertarlo. Lanza sobre el mar un fuerte viento. Y es que Dios permite a veces, o Él lanza sobre nosotros, sobre nuestras vidas, tormentas a fin de que nosotros despertemos, a fin de que nosotros nos demos cuenta dónde estamos y qué estamos haciendo, a fin de que nosotros nos enteremos de una vez por todas que esa no es el camino que Dios quiere para nosotros, que esa no es la vida que Dios quiere para nosotros, que por ahí no debemos ir. Estamos tan adormecidos a veces, el pecado nos tiene tan cautivos, con un corazón tan insensible que no da señales de vida espiritual. Y el Señor nos sacude, lanza sobre nosotros con fuerza algunas circunstancias para que nosotros espabilemos, para que volvamos a la vida. Y aquí encontramos a Jonás muy tranquilo, tan tranquilo estaba él que se fue al fondo del barco a echarse la siesta, a dormir profundamente sin importarle la tempestad. Y así nos suele pasar a nosotros a veces. Es tanto nuestro deseo, parece ser, de huir de la voluntad del Señor, que preferimos estar allí en medio de la tormenta y siendo sacudidos, y la gente a nuestro alrededor de igual manera, que nosotros estamos ahí tranquilos durmiendo, como si no nos importara. No nos importa la vida, esto es lo que yo quiero hacer y el resto me da igual. Y eso es lo que le estaba sucediendo a Jonás. Su rebeldía había endurecido su corazón, cauterizado, insensible. Y encontramos aquí que es Dios quien lanza sobre Jonás una tormenta. Y el barco casi se partía en pedazos. Estos hombres que navegaban en este barco seguramente eran marinos expertos. Y sin embargo se atemorizaron. Era tan violenta la fuerza que ellos en su incredulidad o en su adoración a sus propios dioses creyeron, esto no es normal. Lo que está pasando no es normal. Aquí hay un Dios que ha enviado esto. Tan sobrenatural era la tormenta, la situación, que hasta los que no creían en el Dios verdadero reconocieron que allí la mano de un ser todopoderoso era la que estaba ejerciendo esa fuerza. Y mientras tanto, el profeta del Dios verdadero, ¿qué hacía? Dormía plácidamente. Plácidamente, ¿no? Alguien me dijo una vez, ya quisiera yo tener la capacidad de Jonás y poder dormir tranquilamente por la noche del tirón sin despertarme. Y le digo, bueno, mientras solo sea eso. El problema de Jonás era su corazón insensible a causa de su rebeldía. Pero el Señor le lanza esta tormenta
para despertarlo. Bien, pero luego vemos que el Señor no solamente nos alerta a través de tormentas en nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 6? Que el capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Por segunda vez, Jonás recibe un mandamiento, el mismo: levántate. Eso fue lo que le dijo Dios. Levántate y ve y predica. Y aquí vemos a un hombre que no creía en el Dios verdadero, al que Dios usa para recordarle las palabras que Dios le había dado a Jonás. Y usa las mismas palabras y le dice: ¿qué haces dormido? Levántate. El mismo mandamiento. Y esto es lo que nosotros debemos aprender. Dios a veces usa a cualquier persona, creyente o no creyente, para que nosotros despertemos de ese adormecimiento espiritual en el que nosotros estamos. A Dios le da igual y Él usa a cualquier persona. ¿Recordáis a la bruja de Endor? Utilizó a esta hechicera, a esta persona que estaba ahí en las ciencias ocultas para llevar también un mensaje. Dios es todopoderoso y Dios usa a quien Él quiere, sea creyente o no. Este es un tema teológico que debemos sentarnos para ver. ¿Dios usa a cualquier persona? Pues desde luego que sí. Dios mueve la voluntad del ser humano. Y los que conocéis mi testimonio, ya sabéis que a mí una persona no creyente me pasó un Jonás. Dios utilizó a una persona no creyente para hacerme ver dónde estaba yo, dónde estaba mi fe. ¿Dónde estaba mi fe? Dios usa a cualquier persona para que despertemos. A veces nosotros como creyentes ponemos como excusa a la persona que Dios está utilizando, sea creyente o no, para hacernos ver. Y siempre vamos poniendo como excusa a las personas. ¿Pero qué me tiene que decir esta persona si mira su vida? Y tiene razón. Quizás su vida es un desastre. Quizás este capitán tenía pues un hogar en cada puerto en el que él visitaba, pero a Dios le da igual. Dios quería que Jonás despertara, quería que Jonás se levantara, quería que Jonás se espabilara y utiliza a este hombre. Tan adormecidos estamos a veces que da igual a la persona que el Señor use para que despertemos, que nosotros a veces pasamos por alto. Jonás no despertaba de su letargo espiritual, de su adormecimiento espiritual, ni con la tormenta. Pero es que llega también un capitán que no creía en el Dios y le dice: ¿pero qué estás haciendo? Si es que hasta él lo miraba. ¿Pero qué haces tú dormido aquí? Levántate, clama a tu Dios. No le dice clama al Dios único, al Dios verdadero y al Dios poderoso. Le dice: clama a tu Dios. Quizás tengamos misericordia, quizás tenga Él misericordia de nosotros. Hermanos, Dios utiliza a veces tormentas en nuestra vida para que nosotros despertemos. Dios utiliza personas también para hacernos ver que estamos mal. Cuidado y no estemos despreciando por el medio que el Señor use para llevarnos el mensaje, el propio mensaje de Dios y a Dios. Ningún ser humano, por su propio esfuerzo y su propia virtud es digno de llevar el mensaje del Señor. ¿O me equivoco? Ninguno de nosotros. Pero el Señor dice que escogió ¿a qué? A lo vil del mundo, a lo peor. ¿Y quién es lo vil del mundo? Eres tú, soy yo. Y sin embargo el Señor nos usa para llevar el mensaje del Evangelio.
¿O no? Es así. Cuidado. Cuidado a veces y con demasiada frecuencia nosotros decimos, ¿qué me va a decir ese a mí? Si mira su vida como va, sí es probable que su vida, al igual que la tuya, sea un desastre. Pero ¿sabes qué? Que seguramente Dios lo está usando ¿para qué? Para que espabile. A veces, y permitidme la figura, a veces necesitamos que Dios nos coja de aquí, que nos levante un poquito y que sacuda. Y cuando nos ponga en el suelo, hasta la caspa se nos ha caído de la sacudida. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos ensimismados en nuestras propias ideas. Yo quiero creer esto y punto. Yo quiero hacer esto y punto. Y da igual lo que el Señor diga, lo hago y punto. Y el Señor dice, pues mira, tormenta, lanza tormenta. Pues no me estás escuchando a mí, que soy santo, que soy puro, que soy perfecto. Pues mira, voy a utilizar a uno de tu misma categoría para que te hable, a ver si escuchas. Y te mando un incrédulo, un creyente. Una persona de esas que tú dices, uy, yo nunca voy a vivir así, no. Una persona pues, que no tiene temor de Dios. Y Dios lo usa. Tan bajo que había caído Jonás. Tan bajo había caído Jonás. Él, un profeta que Dios le había dado la autoridad para pararse frente a una nación y para traer el mensaje de Dios, estaba allí siendo confrontado por una persona que no creía en el Señor. Nos enseña este pasaje algo maravilloso sobre nuestro Dios y algo también sorprendente sobre nosotros. Tan bajo podemos llegar a caer nosotros en nuestra insensibilidad, que Dios va a usar a cualquier persona para que nosotros espabilemos. Pero hay algo más, dice el versículo del versículo 7 al 8. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Encontramos aquí a hombres que creían en sus propios dioses, que tenían sus ídolos. Por lo tanto, lo que hacen aquí es lo normal que hacían las personas que no confiaban en el único Dios verdadero para tratar de investigar cuál es la razón y la causa de sus males. Esto no es un mandamiento a que nosotros compremos un jueguecito de dados, nos levantemos por la mañana y digamos, vamos a ver qué quiere Dios que haga hoy, ¿no? Pues si sale 6, es que sí. Y si sale 1, pues es que no. No, Dios no funciona así. Pero entendamos lo que estaba sucediendo aquí. Dios estaba tratando con una persona, Jonás, tan insensible a la voluntad de Dios, que Dios está utilizando aún a los métodos del mundo para acercarse a Él. ¿Por qué? Porque Él está hablando en el idioma. Cada vez que Dios interviene, iba bajando el nivel hasta llegar hasta donde Jonás estaba. A Jonás no le había despertado la gran tormenta. A Jonás parece que las palabras del capitán le habían entrado por un oído y le habían salido por el otro. O viceversa, si es diestro o si es zurdo, ¿vale? Da igual. Lo encontramos aquí. Probablemente lo que estos marineros hicieron es que a cada uno le asignaron pues una piedrecita de un color o con una marca, ¿no? Seguramente pues se le acercaron y cada uno pues fue sacando, como lo que se hace hoy, el que le toque la pajita más corta es el que paga la cuenta, ¿no? Y pues van sacando. Y Dios utiliza aún esto para poner en evidencia el pecado de Jonás. Para poner en evidencia el pecado de Jonás. Aquí el pecado de Jonás ya se hizo público. Los marineros dijeron, bueno, es que esta tormenta no es normal.
Aquí hay un Dios detrás de todo esto. Y si hay un Dios que ha enviado esto, quiere decir que lo ha enviado por algo. O mejor dicho, dijo uno que estaba ahí escondido detrás de un barril. O por alguien. Y entonces todos los marineros dijeron, pues, ¿por quién es? Empezaron a hacer lo que ellos solían hacer y el Señor pone en evidencia a Jonás. A Jonás. 3 maneras en que el Señor le comunica a Jonás un mensaje. Primero, con una tormenta sobrenatural. Después le manda un incrédulo. Y Jonás, firme. No cedo. Una mente obtusa. No cedo. Y después de eso, ¡boom! ¿Por quién es la culpa de esto? Por Jonás. Y vamos a ver por qué Jonás hace más cosas. Pero hoy os quiero dejar estas 3 maneras que no olvidemos, en las que Dios trata de llamar y de captar nuestra atención para que volvamos a Él. Dios puede enviar una circunstancia a nuestra vida sobrenatural. Sobrenatural. ¿Lo puede hacer? Dios puede utilizar a cualquier persona, creyente o no creyente, para hacerte llegar un mensaje. Sobre todo cuando tú estás con un corazón tan endurecido que te niegas a escuchar al mismísimo Dios. Y tercero, Dios dice, pues nada, mira, pues entonces te pondré en evidencia. Tú no te das cuenta, pues entonces que los demás sí se den cuenta. Y son las 3 maneras. Aquí pregunto para finalizar, ¿por qué hizo Dios esto? Conociendo nuestro corazón podemos nosotros llegar a pensar, lo hizo por castigo. Pues no. Dios deseaba despertar espiritualmente a Jonás. Dios deseaba despertar espiritualmente a Jonás. Eso no era un castigo para Jonás. Eso era, como os dije antes, que Dios lo estaba cogiendo de aquí y le estaba diciendo, vamos Jonás. Y aún con la sacudida Jonás, nada, pues palmaditas. Y Jonás, nada. Pero el propósito de Dios no era fastidiar a Jonás, ni a los marineros, ni al capitán, ni romper el barco. Era que Jonás despertara espiritualmente. ¿Qué estaba tratando de hacer Jonás? Que el texto lo dice varias veces. ¿El qué? Huir de la presencia de Dios. Dios no quería que Jonás se apartara. Dios quería que Jonás se acercara a él. Y todo lo que le estaba sucediendo era con el propósito de restaurarlo, mas no de hundirlo. Lo triste es que después de todo esto no despertó a Jonás. Y entonces, glub, glub, glub. Es que a veces, seamos sinceros, a veces hasta que no le hacemos glub, 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 no sacamos la cabeza, ¿eh? Nos gusta tragar agua. Nos gusta terminar con el olor a pescado, ¿eh? ¿No? Y hay quien hasta preferiría que lo rebosaran y que quedara aquello como una gamba, vamos. Nos gusta a veces. El propósito de Dios no era castigar a Jonás. No vemos aquí a un Dios diciendo, pues, practicando vudú para Jonás. No, el propósito de Dios era restaurarle. Él quería huir y dice, no, Jonás, no quiero que huyas. Quiero que tengas esta comunión conmigo. Eres mi profeta. Eres mi profeta. No vemos aquí a Dios excomulgando a Jonás del ministerio profético. Porque Dios también quería que Jonás estuviera en su voluntad. Si vemos el texto, el mandamiento después de todo lo que pasó Jonás nunca cambió. Jonás, has pagado tu billete, o sea que te ha costado dinero de lo tuyo. Has sufrido
una tempestad y una tormenta sobrenatural. Te ha sacudido una persona que no cree en el Señor. Te han lanzado del barco. Te ha tragado un pez. Te ha vomitado el pez en otro lado. ¿Y sabes qué, Jonás? Mi mandamiento sigue siendo el mismo. Vas a Nínive. Y hasta entonces Jonás dice: amén, Señor, gloria al Señor, aleluya a tu nombre, que tu palabra es eterna. ¿O no? ¿O no? No sé, ¿acaso Jonás pretendía que Dios cambiara su palabra y su mandamiento porque sí? Pues a veces nos pasa a nosotros eso igual. Sí, pero el Señor dice esto, pero es que esperamos que el Señor cambie su palabra. Mirad, podamos hacer lo que nosotros queramos, nos podamos ir al sitio más recóndito de la tierra y la voluntad del Señor para tu vida seguirá siendo la misma. La misma. La misma. Estés mojado por la tormenta o apestoso y oliendo a marisco. Es la misma. ¿Tenía necesidad Jonás de pasar por todo lo que pasó? Pues no. ¿Pero por qué pasó? Porque él lo quiso así. Porque él quiso huir de la presencia y de la voluntad de Dios. ¿Qué está dispuesto a hacer Dios para que nos volvamos a Él? Lo que sea necesario. ¿Y sabes qué es lo más grande que el Señor ha hecho por ti? Lo que vamos a celebrar ahora mismo. Max Lucado escribió en uno de sus libros: si hay 1000 pasos de separación entre Dios y tú, entre tú y Dios, Dios camina 999 pasos y a ti te deja uno, pero debes dar el paso. Jesús ya vino a buscarte y a dar su vida por ti. El pan, la copa nos los recuerda. Jesús ya caminó esos 999 pasos, los pasos que sean, para que a ti te toque dar un paso. Y ese paso es el paso del arrepentimiento, el paso de la fe, el paso de decirle: Señor, me entrego a ti. Te entrego mi vida, te entrego mis planes, te entrego mis sentimientos, te entrego mis emociones, te entrego todo lo que tú ya me has dado. Todo es tuyo, Señor. Vive tú en mí y haz como sea tu voluntad. Dios está tan dispuesto, o estuvo tan dispuesto a hacer lo que sea, porque tú te acerques a Él, que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por ti. ¿Estás huyendo tú del Señor? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu Tarsis? ¿Cuánto has pagado? ¿Hay tormentas en tu vida? ¿Hay un incrédulo que te está sacudiendo y te está diciendo: ¿pero qué haces? ¿Para dónde vas? Despierta, que el Señor quiere tener comunión contigo. Despierta, que el Señor quiere que tú vivas una relación íntima y fortalecida con Él. Su propósito para tu vida no ha cambiado ni cambiará. El Señor te está llamando. Queridos míos, el libro de Jonás nos enseña tanto sobre Dios y tanto sobre nosotros, que Dios quiere tener una relación con nosotros hoy. Siempre habrá pecado en nuestra mente y en nuestro corazón, pero el Señor nos ha dicho en su palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Y vamos a dedicar unos minutos para que en la intimidad de vuestro asiento nos pongamos a cuenta con el Señor.
Pide al Señor en oración, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Examínate delante del Señor. Pídele al Señor perdón por tus pecados, por aquellos de los que tú eres consciente, pero pídele también al Señor que te muestre aquellos pecados de los cuales no eres consciente. Señor Jesús, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú inquietes nuestro corazón. Revélanos a nosotros mismos, Señor, aquellas actitudes y aquellos hábitos que nos separan de ti. Haznos volver a tu encuentro, Señor Jesús. Haznos que dejemos las excusas a un lado y busquemos, Señor, de tu presencia. Haznos alzar la mirada al cielo y clamar a tu nombre, que santo, santo, santo es. Ayúdanos a luchar contra nuestro pecado, a luchar contra nuestras creencias en particular y exclusivamente con aquellas, Señor, que no te honran. Examina, Señor, nuestro corazón. Examínanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.